Listo. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Noreño, yo soy residente de pediatría de tercer año de la Universidad de Rosario y el día de hoy, el mes de hoy, me corresponde el caso clínico de abril a propósito de un caso de insuficiencia respiratoria hipoxémica refractaria. Vamos a empezar con el caso clínico. Entonces, tenemos un paciente que ingresa aquí a la institución, un paciente de 5 meses de edad, natural y procedente de Usme, Bogotá, con un cuadro clínico de tos y dificultad para respirar. Al ingreso, el paciente pues, llegó en muy malas condiciones generales y los primeros antecedentes que pues, contaba la familiar era que era un paciente con antecedente de prematurez y antecedente de displasia broncopulmonar. Venía con un cuadro clínico de un día de evolución de congestión nasal, tos ionizante, no emetizante, más signos de dificultad respiratoria y pues por su antecedente de displasia broncopulmonar él venía recibiendo oxígeno suplementario en cuarto. En la casa los padres iniciaron manejo con inhaladores y tuvieron que aumentar los requerimientos de oxígeno a 3/4, por ese motivo pues deciden consultar. Como como a la revisión por sistemas, adicionalmente la hermana estaba presentando un cuadro gripal y no habían presentado no habían viajado a ningún lado en los días previos. En los antecedentes, este paciente tiene unos antecedentes prenatales de importancia. Es un paciente prematuro, nació a las 31 semanas, la mamá cursó con preeclampsia, digamos que esa fue la causa de la cesárea. El peso al momento de nacer fue de 1271. Este paciente durante su adaptación requirió una adaptación conducida. Este paciente inicialmente presentó signos de dificultad respiratoria al momento de nacer. En los estudios consideraron en la placa una neumonía in útero. Inicia el manejo. Este paciente progresa en insuficiencia respiratoria en el periodo neonatal, requiere ventilación mecánica. En ese primer momento de la ventilación mecánica requiere incluso ventilación de alta frecuencia. El paciente cursa con sepsis temprana, sepsis tardía, se extuba pero dura 2-3 días sin soporte, pero vuelve y requiere por signos de dificultad respiratoria nuevamente ventilación en 2 ocasiones más. Y adicionalmente este paciente tiene un antecedente de un ductus arterioso persistente que inicialmente se intentó con cierre farmacológico. Se inició pues, una primera dosis de paracetamol, luego una dosis de ibuprofeno sin lograr el cierre realmente exitoso, por lo que requiere en noviembre del 2018 requiere un cierre quirúrgico del ductus. Adicionalmente, pues, como les mencionaba, el ductus y la displasia broncopulmonar, y este paciente al momento de llegar ya había cursado con varios episodios broncoobstructivos. Realmente digamos que eran las consultas por el servicio de urgencias por estos cuadros respiratorios. Había estado, pues, como les mencioné, en la unidad de recién nacidos desde el nacimiento, duró 2 meses en esta unidad y adicionalmente este paciente pues, tuvo egreso, pero del 19 de febrero al 28 de febrero estuvo hospitalizado en el Hospital de la Misericordia. Este paciente llegó allá por un cuadro respiratorio alto, un estridor, consideraron inicialmente un CRUB, pero digamos que por la persistencia de los síntomas respiratorios altos inician estudios para traqueolaringomalacia y pues vemos que venía en seguimiento por el servicio de otorrino. Como antecedentes farmacológicos, este paciente, pues, como les mencionaba, venía recibiendo oxígeno a 1/4 y venía con manejo controlado con beclometasona y salbutamol, aunque no venía en seguimiento por neumología ni solo por pediatría. Otros antecedentes realmente pues, familiares, alérgicos y sociales no eran relevantes para la historia. Al examen físico de ingreso encontramos un paciente con unos signos vitales descritos. Estaba con taquicardia, estaba taquipnéico, estaba hipoxémico. A pesar de, digamos, como les comenté, le habían aumentado el oxígeno suplementario en la casa, y pues llamaba la atención pues, también en ese momento que su peso y talla para la edad, a pesar de que estuviera corregido por su antecedente de prematurez, le daba pues, percentiles en rango de desnutrición. En su aspecto general, este paciente se encontraba irritable, pero pues, estaba hidratado, tenía congestión nasal y signos claros de dificultad respiratoria, tenía tirajes universales y a la auscultación tenía un patrón broncoobstructivo hipersecretor y pues dado por broncos y asociado a sibilancias. Digamos que el resto de pues, sistemas a nivel neurológico, gastrointestinal y digamos que el llenado capilar, todo eso estaba normal.
durante digamos que el paciente llega en muy mal estado general, es pasado a la unidad de reanimación, le inician oxígeno por... Un segundito, Lisa, ahí te interrumpo, porque si esto es un caso clínico, que participe el auditorio. Yo quiero que levante la mano los internos. R1, R2, R3. ¿Los demás doctores de qué servicio son? No, estudiantes de décimo semestre. Estudiantes de décimo semestre. ¿Qué más estudiantes? ¿Levante la mano los estudiantes de décimo? ¿Fueron dos? ¿Ustedes tres? ¿Y el doctor? De farmacología clínica. Ah, ok, bienvenido. ¿Qué más? Bueno, los estudiantes de décimo semestre y los internos. Doctora, con esa historia clínica que tú estás viendo ahí, ¿cuáles crees que serán los diagnósticos de este paciente? Con toda la historia que ha contado muy bien el doctor Cristian, que hizo un resumen fantástico para todas las cosas que usted tuvo. Empecemos, ¿tiene un problema respiratorio? Sí, ¿no? Claramente. Entonces, ¿qué creemos que tiene? Por ahí te escucho. Se encontraron en bronquiolitis. Una bronquiolitis. Neumonía, dicen acá. Entonces, reúne de pediatría, levanta la mano. Doctores. Un perspectiva recurrente, me parece que ya como tal beneficiante después de pulmonar y ahorita pues llegó con estos 2 años episodios reconstructivos, estaba ya pues en el ventilatorio, estaba en médico, estaba taquicárdico, estaba saturando pues 75 como estaba para el Hipoxipoxémica. Los R2, ¿quiénes están? Levante la mano, por favor, los R2. Doctora. Puede tener, pues lo que dicen, un cuadro de un síndrome reconstructivo recurrente, puede tener un cuadro de una neumonía, pues tanto viral como bacteriana. ¿Y qué opinas de lo de inminencia de falla respiratoria? Sí lo podría considerar por los signos de dificultad respiratoria que tiene, está saturada, está con compromiso del aspecto general. O sea, todos Aunque ustedes ya aunque Cristian no nombró que está con alteración del estado de conciencia. Está irritable, pero no tiene alguna otra ¿No lo nombró por el defecto de la conciencia? Pues realmente estaba Ah, solo irritable nomás. Ok. Los R3. Ante la mano los R3. De todas las universidades. La doctora de la Universidad de Boston. R2, con la mano, no la vi. ¿Qué opinan ustedes del diagnóstico de los R3 de inminencia de falla respiratoria? Hable, que yo no como gente, ¿no? La idea es que aprendan. Con los antecedentes que tiene ese paciente, prematurez, bajo peso, la nicotraqueomalacia, displasia broncopulmonar asociado al cuadro actual y lo que se encuentra en el examen físico, es un paciente que probablemente esté presentando, si no se actúa inmediatamente, va a terminar en una falla ventilatoria. Va a terminar, no la tiene ahorita. Pues, en este momento no, pero pues... Pero está cerquita. Sí, lo va a hacer, Sí, lo va a hacer. Ok. ¿Alguna otra opinión diferente? De la UCI pediátrica, doctora Chili. Pues el diagnóstico de falla respiratoria es un diagnóstico más clínico y lo que estaban comentando mis compañeros de la alteración del estado de conciencia, creo que es un punto muy importante para evaluar. Ok. ¿Pero de cuidado intensivo durante Catalina? Doctora Catalina, ¿qué opina? Está ya en curso de la falla respiratoria. Ok. Es muy importante que si usted no reconoce a alguien y no lo diagnostica, nunca lo va a saber tratar. El término inminencia de falla respiratoria lamentablemente es una distorsión de la definición y no deberíamos utilizarlo. Tú no puedes decir inminencia de diarrea, ¿cierto? O inminencia de neumonía, o la tienes o no la tienes. Lo mismo pasa con la falla respiratoria. Si tú no reconoces algo, no lo diagnosticas y no lo tratas. Entonces, la insuficiencia respiratoria, de acuerdo a la definición de América Harris, les va a hablar en detalle ahorita a Cristian del tema, es eminentemente clínica. Usted no necesita ningunos gases para hacer el diagnóstico. Entonces, es un paciente que tiene distrés respiratorio con alteración de la conciencia. Si usted no tiene alteración de la conciencia, probablemente está con distrés respiratorio, leve, moderado, severo, como usted quiera clasificarlo y con el score de severidad que quiere usar o que esté validado para la enfermedad que estamos hablando. Pero si usted tiene insuficiencia respiratoria, ya usted empieza a actuar como tal para la insuficiencia respiratoria. Entonces, intentemos pulir los diagnósticos. Porque el paralelo es perfecto. Yo no digo que tiene inminencia de diarrea porque tiene dolor abdominal, no.
o la tienes o no la tienes. Entonces tengo insuficiencia respiratoria en curso, porque está avanzando. La enfermedad está avanzando, pero ahora no hemos hecho nada, ¿cierto? Ya les va a contar Cristian que se clasifica como tipo 1, 2 o 3 como hipoxémica hipercámica mixta. Por favor, no usen el término, y se los digo con un tono de voz diferente, insuficiencia ventilatoria. Porque cada vez que ustedes usan la palabra ventilación, están hablando del CO2, están hablando de la tipo 2, de la hipercámica. Existe insuficiencia respiratoria. Yo no he leído ningún libro texto, ningún artículo científico pediátrico, la palabra insuficiencia ventilatoria. Existe insuficiencia respiratoria. ¿Okay? Entonces ustedes pueden decir que tengo una insuficiencia respiratoria en curso o una insuficiencia respiratoria instaurada. Entonces tenemos una insuficiencia respiratoria, ¿cierto? ¿Por qué tiene insuficiencia respiratoria? Tiene distrés respiratorio y trastorno de conciencia, está irritable, ¿cierto? ¿Y qué pasó después de eso? Listo. Entonces el paciente es trasladado pues, al área de reanimación, el paciente empieza a requerir pues, más soporte de FIO2, se inicia una cánula nasal de alto flujo, pero durante la monitorización el paciente digamos, ya cursa con una insuficiencia respiratoria, requiere una vía aérea avanzada y durante el procedimiento el paciente presenta bradicardia, presenta una actividad eléctrica sin pulso, requiere maniobras de reanimación, requiere la intubación y digamos que ya requiere pues, la valoración y la estancia en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, como les mencionaba, el paciente pues, se pasó a la reanimación, se empezó inicialmente un manejo con micronebulizaciones con beta-2 y con bromuro, se inició, como les comentaba, una cánula nasal de alto flujo, el corticoide sistémico, y por la severidad del cuadro broncoobstructivo se inició el cuadro sulfato de sulfato de magnesio. Entonces, inicialmente en el servicio de urgencias se deja esta impresión diagnóstica, un síndrome broncoobstructivo recurrente y una hipoxemia secundaria, teniendo en cuenta pues, que estamos en el contexto de un paciente con los antecedentes de pretérmino, displasia broncopulmonar, los antecedentes de asepsis que ya había comentado y pues, la sospecha de laringomalacia que tiene en seguimiento. El paciente pues Un segundito, devuélvete ahí. 203, anterior, por favor. La anterior presenta bradicardia sintomática y de actividad eléctrica sin pulso durante la intubación de secuencia rápida. ¿Qué pasó, Juan Pablo? Pues es raro porque es el tercer ritmo de colapso, o sea, en frecuencia es el tercero en pediatría. Entonces, no es tan usual que un niño por hipoxemia caiga actividad eléctrica sin pulso, pues puede suceder. Pero ¿Y cuál sería la principal causa de bradicardia? probablemente estimulación vagal. O de hipoxemia bronquial. Bueno, ustedes que la principal causa de bradicardia, y lo hemos enseñado en el PARS desde hace 18 años, es bradicardia, o la principal causa de bradicardia de hipoxemia en pediatría. Entonces un niño jamás hace un paro cardiorrespiratorio súbito. Y existen 4 ritmos de colapso. Cuando el paciente colapsa, cuando el paciente no tiene pulsos, hay 4 ritmos que usted puede encontrar. Los estudiantes de décimo semestre, ¿cuáles son? Los 4 ritmos de paro, los 4 ritmos de colapso que existen, ¿cuáles son? Dígame uno. ¿Está ahí escrito, doctor? Actividad eléctrica sin pulso, muy bien. ¿Qué más? Los internos. Asistolia, muy bien. Tercero. Pero duro, doctora. Muy bien, fibrilación ventricular. ¿Y el cuarto? Taquicardia ventricular sin pulsos. De esos 4, el más frecuente en pediatría, habitualmente después de que haya generado un fenómeno de deterioro progresivo, es la asistolia. Y el paro cardíaco, el paro cardiorrespiratorio en pediatría jamás es súbito, doctor. Eso pasa en los adultos, porque la principal causa es cardiovascular. En pediatría, los paros habitualmente cardiorrespiratorios es un fenómeno progresivo, producto de un deterioro que ha venido teniendo el paciente, la mayoría de ellos de origen respiratorio, como este muchacho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le voy a hacer intubación de secuencia rápida con los 10 pasos que ustedes ya conocen, debo tomar todas las medidas preventivas para que, digamos, no entre en ese fenómeno. Decíamos que es muy raro y Juan Pablo dice una cosa muy importante. El principal es la asistolia. La actividad eléctrica sin pulso como un ritmo de U es realmente muy raro. Ocurre en menos del 10% de los pacientes y el 90% de los que hacen eso tienen hipovolemia o choque hipovolemia. Generalmente. Entonces es muy raro que haya hecho una actividad eléctrica sin pulso, sin embargo recibió RCP de 2 minutos. Básica y avanzada, no fue un palito chiquito, fue un paro cardiorrespiratorio de 2 minutos, ¿cierto? Como a veces uno dice, esto fue un palito de 2 minutos, no, fue un paro cardiorrespiratorio, que gracias a Dios estaba en un ambiente hospitalario con gente entrenada y se pudo estabilizar. Pero el mensaje que yo les quiero transmitir acá es que cuando usted va a intubar a un paciente que haya generado este deterioro, tome las medidas preventivas adecuadas. Por eso se hace intubación de secuencia rápida, que es diferente a la inducción de secuencia rápida de los anestesiólogos.
nuestra intubación de secuencia rápida busca de una manera ágil y adecuada tomar todos los pasos para garantizar que el tubo quede en la vía aérea sin que el paciente entre en complicaciones como esta. Entonces usted hace una serie de pasos, preoxigena, coloca medicamentos hasta que finalmente coloca el tubo endotraqueal pues, para estabilizar el patrón respiratorio, ¿cierto? Pasa la siguiente, los diagnósticos que ya hemos hablado, ¿cierto? Ustedes vieron, es un niño muy enfermo. Fíjense ustedes, a los 5 meses, ¿cuántas hospitalizaciones lleva? Ya tenía como 5 hospitalizaciones. 5, estuvo en otro hospital por una malasia casi 12 días en la Misericordia, salió con oxígeno, había regresado por neumonía, hizo sepsis neonatal. O sea, a los 5 meses este pobre muchacho tenía muchos problemas en su vida, ¿cierto? Sigamos. Entonces, pues, el paciente hace el deterioro respiratorio, hace insuficiencia respiratoria y requiere intubación orotraqueal. Durante, digamos que se le toma su radiografía, pues, digamos, posterior al paso del tubo y se evidencia una neumonía multilobar, como vamos a ver más adelante, se considera una sepsis de origen pulmonar, se inicia el manejo antibiótico y el paciente es trasladado a la unidad de cuidados intensivos. En la unidad de cuidados intensivos... Un segundito, volvete al anterior. Los R3. Bueno, los R2. ¿Quiénes son los R2? Date la mano. No lo ha aprendido todavía, doctora. ¿Cuál es la diferencia entre esa neumonía y sepsis? Son dos enfermedades diferentes, son dos condiciones diferentes. ¿Qué te hace pensar en que tiene solamente neumonía o solamente sepsis o las dos? Pues neumonía los hallazgos clínicos. Todos los signos Correcto. y la sepsis ya es consumido Entonces, sepsis es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Qué bueno que acudieron al llamado. Sí, yo lo sospeché. Sepsis es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por una infección, ¿cierto? Es la definición de Goldstein y colaboradores de abril de 2005. Entonces, tú tienes una sepsis. Pero acuérdense ustedes que la sepsis es, como siempre les enseñamos a los residentes que rotan en la unidad de cuidado intensivo, es un fenómeno progresivo y es como un edificio de 5 pisos. Usted no llega al 5.º piso sin pasar por el 4.º, no llega al 4.º sin pasar por el 2.º. Entonces, el primer piso posiblemente sea el fenómeno infeccioso, ¿cierto? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cómo se define SIRS en pediatría? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿cómo se define? Es cualquier infección sospechada, probada, asociada. SIRS. Es fiebre, o sea, fiebre mayor de 38 o que tenga también leucocitos. ¿Y qué más? 2 de 4, ahí le dejo 2. Esa no sigue que está. Taquipnea o taquicardia. Correcto. Entonces, 2 de 4 ya me definen síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en pediatría. Fíjense que es muy diferente a los adultos. Ojo, estudiantes de décimo semestre interno, los niños no son adultos pequeños, los niños son niños y deben ser tratados como tal. Entonces tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que es el primer piso que yo les estoy diciendo. Pasa al segundo piso. Cuando es por infección, hace sepsis. ¿Este paciente tenía infección? ¿En dónde? En neumonía. Entonces tiene sepsis. Correcto, una sepsis de origen pulmonar. Se va al segundo piso. El siguiente piso es sepsis severa. ¿Cuál es la diferencia de las tres? ¿Dónde están? Chile, ¿cuál es la diferencia entre sepsis y sepsis severa? La disfunción de un órgano. Correcto, muy bien. De cualquiera de los órganos, en este caso está disfuncionando un órgano respiratorio. Está en una insuficiencia respiratoria. Ya acabamos de aprender por qué no se debe usar el término inminencia de falla respiratoria. No, yo no tengo una inminencia de diarrea. ¿Tengo diarrea o no tengo? O tengo falla respiratoria en curso o falla respiratoria instaurada. Pero nunca inminencia. Ya aprendimos ese término. Ya sabemos que sepsis severa, ¿cierto? Es la sepsis con difusión de un órgano y la enfermedad está avanzando. Aquí tiene sepsis severa el paciente. Claro, tiene falla respiratoria o insuficiencia respiratoria que vamos a ver los 3 tipos que hay. Entonces tiene sepsis severa. Siguiente paso en el escalón de severidad. Choque séptico. ¿Cómo definiríamos choque séptico? Con la perfusión. O sea que el choque séptico es la sepsis severa que tiene disfunción de órgano cardiovascular, que habitualmente no respondió a la reanimación hídrica y que requiere el inicio de un vasoactivo. Entonces, casi que el vasoactivo del neutóxico te define el choque séptico. Entonces, fíjense que ya estamos avanzando, estamos en el 4.º piso. ¿De entrada le pusieron vasoactivo? No. O sea que por ahora estamos en sepsis severa, ¿cierto? Y luego evoluciona pues a choque séptico. Y el siguiente paso es falla renal múltiple. Y de ahí para adelante hay otros pasos un poquito más complejos. Por ahora lo importante es que usted reconozca el proceso. Si usted no lo trata con su nombre, no lo va a reconocer y no lo va a tratar.
Eso es una de las partes fundamentales del famoso bundle de sepsis, ¿cierto? El bundle de sepsis es el paquete de medidas que hacemos, que haciéndolas al tiempo tienen mejores resultados que hacerlas de manera individual. Uno de los 5 pasos o uno de los 5 aspectos importantes es el reconocimiento temprano. Y ustedes están reconociéndolo tempranamente, desde el servicio de urgencias. Ya sabemos que tiene una sepsis severa, doctor, y llámelo por su nombre. Sepsis severa, origen pulmonar. Neumonía multilobar, actividad de comunidad o nosocomía, lo que ustedes quieran. Pero ya lo identificó, le dio la severidad y por lo tanto está interviniendo con esa severidad. Sigamos. Listo, entonces al ingreso, como les mencionaba, al ingreso de la UCI, estos son los diagnósticos de trabajo pues, iniciales. Se deja una falla respiratoria aguda tipo 3, mixta, un estado posparo de una actividad eléctrica sin pulso de 3 minutos, una neumopatía crónica multifactorial, un síndrome broncoobstructivo recurrente, una infección respiratoria aguda inusitada y un paciente con alto riesgo neurológico, sin olvidar todos los antecedentes pues, perinatales que ya habíamos comentado. Digamos, en la evolución de este paciente, como pues, una insuficiencia respiratoria, este paciente de ingreso, pues por toda la sintomatología respiratoria que presentaba, se le tomó un film array que detectó un complejo rinovirus enterovirus y se asoció pues, inicialmente esta neumonía a este complejo rinovirus enterovirus. Uno pensaría que este complejo rinovirus enterovirus, Cristian, pues el rinovirus lo asocia siempre a una gripa, ¿cierto? Produzca falla respiratoria, sepsis severa, neumonía y todo lo que ha producido, todo lo que ha generado. Pues, digamos que sí hemos visto, digamos que los pacientes que puedan cursar a insuficiencia respiratoria. Porque siempre le echan la culpa pues al sistema respiratorio, el metanemovirus, ¿cierto? Pero por los antecedentes de este paciente podríamos esperar. Claro que sí. Entonces, fíjense ustedes una cosa importante. El contexto clínico es fundamental. Un paper que en este momento estamos sometiendo al PH Pulmonology, que fue el trabajo de grado de Evelyn, revisamos más de 800 PRI. El metanemovirus fue el quinto virus más frecuente y no fue tan severo como siempre creíamos. El rinovirus enterovirus fue el más frecuente. Y de ahí se deriva una investigación que es el trabajo de la doctora Catalina Corrales y son en un modelo predictivo de severidad de infección por rinovirus enterovirus a evolución a la falla respiratoria, que es el grado de nuestra fellow pues, que vamos a hacer ahora. Pero entonces el mensaje que yo les quiero transmitir es que el rinovirus enterovirus está despertándonos nosotros un interés especial, máxime si tiene todas las comorbilidades que tiene este bebé, ¿cierto? Porque tiene 5 meses, ha estado hospitalizado 4 veces, prematuro, después broncopulmonar, que es el típico niño que nos llega a nosotros aquí a la Fundación Carioinfantil a urgencias y que tenemos en una hospitalización. Entonces, si me hizo un rinovirus enterovirus, no, hizo un rinovirus, pero es que tiene muchos problemas además. Entonces, ese virus en un paciente con ese escenario que tú estás diciendo, merece una atención especial, ¿cierto? Y evoluciona pues a lo que ustedes están viendo ahí. De todas formas, pues igual, como vimos, el paciente estuvo hospitalizado aproximadamente 1 semana y media en la Misericordia. El paciente salió el 29 e ingresó acá el 6 de marzo. Se consideró que posiblemente podía haber una infección bacteriana pues, por su hospitalización reciente. Y además, en la placa de tórax, la radiografía de tórax, encontramos una placa que realmente es una placa blanca, es una placa que de entrada digamos que se interpretó y se interpreta como un SDRA, un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Es una placa que impresiona un edema pulmonar no cardiogénico. Vemos el compromiso de todos, digamos, de ambos campos pulmonares. Vemos digamos, que no hay tanto pues, atrapamiento aéreo, pero de todas formas sí hay un compromiso. Los R3, ¿dónde están? Juan Pablo, expliquémosle a sus internos y estudiantes del décimo semestre qué es el SDRA. Bueno, pues el SDRA es un síndrome, una lesión pulmonar compleja. Hay una definición en pediatría que es primero que sea un proceso agudo, o sea, debe ser una anoxa clara menor a 8 días, que curse con hipoxemia y que curse con la aparición de nuevos infiltrados intersticiales en la placa de tórax. Hay 3 situaciones especiales adicionales en pediatría, que son los niños con neumopatía crónica. Este cae dentro de esa definición y ahí hay como un asterisco, y la primera es que en la radiografía aparezcan infiltrados nuevos diferentes a los que tenía antes de su radiografía habitual. Otra situación especial es los cardiópatas, que hablan de que la hipoxemia, pues por las cardiopatías pueden ser cianosantes, uno puede tener en esos niños hipoxemia en su base, entonces que la hipoxemia se profundice. Entonces pues este es... Uno de los diagnósticos más graves que existen y las complicaciones más graves, como muy bien Juan Pablo les explica a ustedes, de los problemas pulmonares o extrapulmonares.
En este caso, y en pediatría, la mayoría de nuestros SDA, síndrome de dificultad respiratorio agudo, la A es de agudo, no de adulto. Adulto es cuando se definió hace 30 años, un poco más, hace 50 años, perdón, que ya cumplimos 50 años. Es SDA, síndrome de dificultad respiratorio agudo. Significa que es una enfermedad muy compleja, en donde tengo una enfermedad endotelial y una enfermedad alveolar. Tengo compromiso de las dos células, particularmente a nivel endotelial se pierden muchas de las uniones estrechas y tengo alterada claudinas, sucrudinas, todas las cosas pues, que ustedes ya conocen. El punto es que tengo un ultrafiltrado plasmático en el alveolo, entonces como un edema pulmonar no cardiogénico. No obstante, la nueva definición, si usted tiene disfunción miocardica y es una placa blanca y cumple criterios, pues también se considera SDA. Pero entonces este SDA es una de las complicaciones más graves porque usted tiene hipoxemia profunda. ¿Esta niña estaba con hipoxemia? Sí. Llegó saturando 67. ¿Cierto? Dijo que estaba con cáncer en la casa. O sea, realmente tiene una hipoxemia profunda. Tiene un trastorno de oxidación profundo que ya les va a hablar un poquito cómo lo podemos hablar Cristian. Entonces, fíjense ustedes que a propósito del tipo respiratorio, por eso quisimos traer este caso. Tenemos una paciente, como las que nos llega a urgencias, con 1000 problemas, que llega con una infección por inodoros enterológicos. Y no es cualquier infección, la llevó a una neumonía multilobal. Y aún eso, tiene la placa completamente blanca, doctores. Como Cristian me dio la pregunta que les iba a hacer que leyera la placa, pero bueno. Tiene ocupación alveolar en casi los 4 cuadrantes, ¿cierto? Y eso se traduce en un trastorno de oxigenación muy profundo. Tiene una hipoxia hipoxémica posiblemente muy profunda, ¿cierto? Lo que tú mencionabas. Entonces, quiero que ustedes sepan que este fenómeno fue tan severo que llevó a que también tuviera retención de CO2, posiblemente por la neumopatía crónica que tiene de base, ¿cierto? Entonces ya el fenómeno no era hipoxemia, sino era hipercapnia, por eso se clasificó como tipo 3, que es lo que ustedes van a ver pues ahorita. Y entre otros de los problemas principales de trabajo de esta paciente empezó a elevar creatinina, llegó digamos que para la edad de una creatinina de 0,607 y se clasificó como una falla renal perifle. Este paciente realmente durante su evolución, después del traslado a la UCI, tiene una evolución tórpida, persiste con síntomas de dificultad respiratoria, la ventilación para este paciente es muy difícil, empieza a presentar disfunción miocárdica, empieza a requerir soportes inotrópicos y definitivamente digamos que la ventilación y lograr las metas de oxigenación fueron muy difíciles, por lo que desde forma muy temprana este paciente se inició en prono y se inició en BAFO, en ventilación de alta frecuencia oscilatoria, por ese trastorno de la oxigenación pues tan severo que tenía. Digamos, este paciente manejó durante su estancia hospitalaria de más de 15 días en la UCI pues PAFIs por debajo de 150, por debajo de 100, incluso índices de oxigenación pues, por arriba de 10, por arriba de 8. A los estudiantes y a los internos, ¿qué es la PAFI? La PAFI es la relación que existe entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno o el FIO2. Digamos, pues generalmente, sobre todo en adultos, digamos que lo podemos clasificar en la severidad dependiendo, digamos, de unos cortes de 300, 200 y 100. Entonces, hipoxemia severa con PAFIs, presión PA2 sobre FIO2 menor T, menos de 100. Moderada, 200. Y severa, pero leve, 200. Es una excelente herramienta en las primeras 24 horas. De ahí para adelante la PAFI no les sirve a ustedes para absolutamente nada. Tiene muy baja sensibilidad, especificidad y valor predictivo pues, también pues, muy bajo. Entonces no sirve para nada la PAFI después de las 24 horas del escenario de intervención en el cual decido con ventilación mecánica. Entonces es muy útil para clasificación inicial. Oye, sí, debutó con hipoxemia severa después. Lamentablemente se han hecho pues, interpretaciones equivocadas. Y una cosa que no siempre tenemos en cuenta y es que debe ajustarse a la presión barométrica, ¿cierto? Entonces habitualmente en Bogotá estamos a 2.600 metros cerca de las estrellas, deberíamos multiplicar la PAFI por 0,67 para ver la PAFI real que tendría otro paciente en condiciones similares a nivel del mar. Entonces, si usted quiere ver realmente una PAFI ajustada, es esa PAFI por 0,67, ajustada pues a la presión barométrica de Bogotá. Entonces, realmente tenía una hipoxemia severa en ese momento del ingreso. ¿Y qué es el índice de oxigenación? Lo que llamamos índice de oxigenación. Y este índice de oxigenación también, digamos la relación de la presión arterial de oxígeno a la FIO2, pero además digamos que lo asociamos con la presión de la presión media digamos, de la vía aérea. Ok, entonces ese índice de oxigenación es el que mejor nos sirve para seguimiento, ¿cierto? La fórmula es como se las está contando a ustedes, Cristian, presión media de la vía aérea
por la fracción inspirada de oxígeno sobre la presión arterial de oxígeno, es decir, la tomada por gases, y lo multiplica por 100. Lo ideal es que esté como, Que esté por debajo de, pues, por debajo de 10, o sea, 8, o por debajo de 8. ¿seguro? O llamaba consulta a un amigo, porque nos sirve para clasificar el SR al índice de oxigenación, ¿cierto? Lo ideal es que esté por debajo de 5, ¿cierto? Por encima usted ya tiene un trastorno. ¿Y por qué no sirve para seguimiento más el índice de oxigenación? Porque involucra la presión media en la vía aérea, que es una variable que yo miro en el ventilador mecánico. Entonces usted mira la presión media en la vía aérea y usted puede ajustar ese índice de oxigenación. Y de hecho le sirve para hacer intervenciones. Por encima de 8 el paciente ya está ventilado, por encima de 13, si solamente hay hipoxemia usted puede ofrecer óxido nítrico. Por encima de 18 bajo, por encima de 20, 24 hoy en día ECMO. ¿Cuánto tenía cuando debutó? 24. O sea, casi que de entrada. Este paciente era para montarlo pues en un ECMO venoso, porque llegó muy grave y de hecho tenía todo un cuadro clínico que lo respaldaba. Durante su evolución, además durante los parámetros en el ventilador, este paciente tenía un compromiso muy marcado de la distensibilidad y digamos que explicado por un componente fibrótico, digamos, por todos sus antecedentes, digamos, que ya hemos mencionado. Es un paciente displásico, es un paciente que, digamos, que ese intersticio pulmonar ya está muy fibrótico y precisamente no permite esa compliance o esa complicencia pulmonar. Entonces, digamos que esto es lo que hacía era como empeorarnos esos cuadros, este cuadro y esta dificultad en la ventilación. Además, este paciente, pues digamos que tenía una clínica muy marcada de hipertensión pulmonar, a pesar de que en 2 ocasiones se le hizo ecocardiogramas y los ecocardiogramas realmente pues, mostraban que no tenía hipertensión pulmonar, pero de todas formas, digamos que por la misma dificultad en la ventilación, pues se consideró que este paciente sí cursaba de forma clínica con hipertensión pulmonar y se le inició manejo con inmunodilatadores y con sildenafil y bosentan, pues para tratar de mejorar un poco toda esta dinámica respiratoria. Digamos que a pesar de estas medidas el paciente no mejora, se hace una junta médica con inmunología para ver, digamos, qué posibilidades se le puede plantear a este paciente. Consideran que este paciente está cursando pues, con una hipertensión pulmonar severa, con una hipoxemia persistente refractaria, que ya más adelante vamos a ver cómo se define, y se plantea que en uno de sus escalones de tratamiento o de manejos, digamos que para la hipoxemia refractaria, se inicia el óxido nítrico. Una vez iniciado el óxido nítrico, el paciente pues empieza a mejorar algo de los parámetros de oxigenación que ya vimos, permite, digamos que ya estaba en bajo, que es no convencional, se puede lograr algo de ventilación convencional, pero pues, la oxigenación y la ventilación persisten de características muy difíciles. En algún momento se considera que, digamos que por toda ese antecedente secuelar de cuadros broncoobstructivos, de la misma patología neonatal, puede estar cursando con un cuadro de bronquiolitis obliterante y se inicia pues unos pulsos de corticoide para el manejo de esta bronquiolitis obliterante. Después del inicio de este pulso de corticoide, el paciente, pues, como vemos, mejora, digamos, que la PAFI y mejora los índices de oxigenación, pues logramos índices de oxigenación de 10 y digamos que se plantea un reentrenamiento diafragmático y ya logrando un poco, digamos, que de metas con este paciente. Pues, como lo mencionó el doctor, desde el inicio de este paciente se interrogó por qué a los 5 meses llevábamos 4 episodios broncoobstructivos, porque en el periodo neonatal cursó con sepsis temprana, sepsis tardía, y se sospechó inicialmente pues se hizo el abordaje de una inmunodeficiencia, se le pidieron inmunoglobulinas, se le pidieron citometría de flujo y pues efectivamente a este paciente se documenta una linfopenia y una disminución en las inmunoglobulinas. Se considera que este paciente está cursando con una inmunodeficiencia primaria combinada. Se inicia en conjunto con el servicio de infectología la suplencia con inmunoglobulina y realmente después del inicio de la inmunoglobulina el paciente a nivel pulmonar y a nivel clínico, digamos que tiene una mejoría abrupta. Esta paciente, pues como les mencioné al principio, recibió manejo antibiótico con vancomicina, cefepime, los hemocultivos siempre fueron negativos. Pues después del inicio de la suplencia, el paciente permite, digamos, que una ventilación mejor, se puede extubar, se puede pasar a canula de alto flujo y permite todo el retiro de vasoactivos.
y ya pues el presidente pues, al final digamos, de toda esta evolución, el paciente permite un paso a cánula convencional, persiste con su patrón displásico, de todas formas persistía con tirajes, pero pues obviamente ya con requerimientos de oxígeno mucho menores, y ya el paciente pues se puede trasladar a los pisos de pediatría. Entonces, acá pues quiero mostrarles un poco cómo fue la tendencia de este paciente a nivel de paraclínicos. Vemos que el paciente llegó el 6 de marzo. Este paciente llegó inicialmente con leucocitosis, tenía neutrofilia. Por estos hallazgos iniciales se considera que, digamos, que se sospecha la coinfección bacteriana y por eso se inicia un cubrimiento de amplio espectro. Pero vemos que, digamos, que pues, progresivamente el hemograma, la tendencia mejora. Pero digamos hacia el día 18, que es hacia el día como que coincide con el inicio de pulsos de metilprednisolona y de la inmunoglobulina, el paciente presenta leucocitosis y hace un pico febril, pero no hace ningún deterioro clínico, entonces digamos que no se asocia que fuera digamos que un deterioro secundario. Acá quería mostrar principalmente la tendencia de los linfocitos. Este paciente cuando llegó, como vemos, estaba linfopénico. ¿Listo? Y esto fue una de las razones y una de las claves que nos hizo, pensar el grupo de cuidado intensivo que podíamos estar frente a un cuadro de una inmunodeficiencia, porque pues como vemos realmente pues, fue persistente y digamos que tras el estudio de toda la todo el inmunológico, digamos que se llega al diagnóstico de la inmunodeficiencia pues, inicial con el servicio de infectología. El día 18 se realiza la administración de inmunoglobulina, vemos los niveles, pues, cómo se llevan, digamos, a nivel de linfocitos, y pues, permite también la mejoría, si uno lo compara a nivel respiratorio, la mejoría clínica de este paciente. Realmente los laboratorios, ahora quería mostrarles aquí la función renal. Este paciente llegó con creatinina de 0,5, incluso tenía una de 0,6. Y digamos que a lo largo de su evolución la creatinina pues, tuvo un descenso progresivo y ya en el momento de la salida del paciente tuvo una creatinina que realmente es normal para su edad. La función hepática siempre fue normal. Los electrolitos realmente, si uno mira pues, la evolución en la unidad de cuidados intensivos, pues tuvo hipocalemias, tuvo hipocalcemias, hiponatremias, pues que requirieron en su momento correcciones, pero ningún trastorno específico. Acá quería mostrar simplemente digamos, el reporte de los ecocardiogramas. Ambos ecocardiogramas fueron normales y en ambos se buscó la hipertensión pulmonar, pero realmente en ambos salió pues, que no había criterios de hipertensión pulmonar, pero el paciente sí estaba clínicamente sintomático. Llama la atención acá, este paciente, digamos, en la semana del ingreso a la hospitalización se le tomó un TAC precisamente por todas las dificultades de ventilación y pues vemos el gran compromiso alveolar multilobar que tiene este paciente. Vemos que, digamos, que aquí digamos que la razón fue un poco, vemos todo el compromiso parenquimatoso alveolar que presenta signos de tapamiento aéreo. ¿Listo? Y digamos que estos son diferentes cortes a diferentes alturas, entonces vemos realmente que el compromiso parenquimatoso de este paciente era bastante importante. Y aquí quiero mostrarles ya un poco cómo fue la progresión, digamos, radiológica de este paciente. Vemos que, digamos, que inicialmente esta opacidad también, digamos que la placa inicial que les mostré de CDRA es más o menos un día después. Esta placa fue recién llegó, pero vemos que ya tenía consolidaciones, digamos que aquí a nivel del lóbulo superior derecho. Pero digamos que uno puede lograr ver que hay signos de atrapamiento aéreo, digamos que con mucho pues, atrapamiento, y de todas formas no es una placa muy digamos, que quisiéramos ver. Listo, siguiente. Vemos como de todas formas digamos, el deterioro digamos que persiste estos hallazgos que habíamos visto antes, pueden aumentar, vemos que aumentan aquí a nivel pues, basal izquierdo. La evolución de este paciente, digamos, ahí tiene momentos en los que realmente tiene placas, digamos que uno dice como pues, con mejoría con respecto a las otras, pero realmente tiene, digamos que si uno le hace el seguimiento, este paciente tiene pues, una serie bastante larga de radiografías y es muy de picos y mesetas este comportamiento. Siguiente. Esta última radiografía, la radiografía con la que el paciente realmente salió ya para su casa, vemos que de todas formas nos llama la atención que pues, persiste esa imagen aquí que puede ser algo secuela de todo su proceso, pues, tanto actual como puede ser algo también de su proceso a nivel experimental. Acá el perfil de inmunoglobulinas, como vemos, si vemos pues, para los valores, realmente la inmunoglobulina G está disminuida para el rango de él debería ser de 3.5 gramos y se realizan las subclases, que las subclases también, digamos, la G1 y la G3 están disminuidas y en la citometría de flujo pues, vemos claramente la disminución, por eso se hizo un diagnóstico de una inmunodeficiencia primaria combinada.
la valoración formal por el servicio de neumología, digamos que su diagnóstico y su concepto realmente es que es un paciente con una enfermedad secuelar multifactorial, una enfermedad pulmonar obstructiva recién nacida y una hipertensión pulmonar severa que lo condiciona a todo el cuadro viral actual. Y digamos que para cerrar acá el caso clínico, estos fueron los diagnósticos de trabajo finales con los que el paciente salió de la unidad de cuidados intensivos. Una insuficiencia respiratoria hipoxémica refractaria, pues ya superada, una inmunodeficiencia combinada que ya está encontrada en suplemento de seguimiento por el servicio de infectología, un SDRA directo, secundario a una sepsis de origen pulmonar y una neumonía pues, multilobar por el complejo rinovirus enterovirus, pues, asociado a su pues, diagnóstico renal, componente secuelar respiratorio y los antecedentes ya mencionados. Entonces, pues como lo mencionó el doctor Fernández, queríamos traer este caso precisamente pues, por todo el pico respiratorio en el que estamos y por todos los cuadros de insuficiencia respiratoria que hemos visto digamos que en la unidad digamos, en el último tiempo, y pues nos llamó la atención mucho este caso pues, por su refractariedad, pero no solo quedarnos con la refractariedad, sino quedarnos también con un poco las bases de qué es insuficiencia respiratoria y precisamente cómo aclarar un poco esos conceptos que debemos tener claros. Entonces, pues me pareció muy importante empezar la definición de insuficiencia respiratoria, no hipoxémica, no hipercápnica, sino insuficiencia respiratoria, y se define como la incapacidad del sistema respiratorio de mantener la oxigenación, la ventilación o ambas, clasificándose en hipoxémica, en hipercápnica o en mixta. Y es muy importante lo que hablábamos al principio del caso clínico, que este diagnóstico es eminentemente clínico. Yo puedo ver con todos los datos que había con el paciente, con la historia clínica, si este paciente pues, está acusando con una insuficiencia respiratoria, si es mixta, si es ventilatoria, si es hipoxémica, y digamos que no debemos esperar la gasometría para nosotros poder hacer un diagnóstico. Las gasometrías pues, son unas variables relativas. Entonces, la insuficiencia respiratoria hipoxémica la podemos definir como una presión arterial de oxígeno pues, por debajo de 60 y la insuficiencia hipercápnica con presión arterial de CO2 por encima de 50. Pero aquí es muy importante porque es relativo, porque por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente cardiópata que tiene cortocircuitos, él puede claramente tener una presión arterial de oxígeno por debajo de 60 y eso no quiere decir que este paciente esté en insuficiencia. O un paciente neumópata crónico como pues, en el caso de nuestro paciente que pues, puede manejar presiones arteriales de CO2 por arriba de 50 sin tampoco esto de querer decir que está cursando con una insuficiencia respiratoria hipercápnica. Realmente si uno busca la epidemiología de la insuficiencia respiratoria, digamos que no hay una descripción general, lo que se sabe es que es una de las principales causas de ingreso en general a UCI y de las UCIs pediátricas. Realmente aquí también menciona que puede ser el 10% de los ingresos a UCI, pero también depende mucho de la severidad, además de la definición de los conceptos, pero realmente la mortalidad de estos pacientes puede ir del 24 hasta el 32% de los casos. Y de las unidades de cuidados intensivos puede ser el 25% de los pacientes que requieren ventilación mecánica es por una insuficiencia respiratoria aguda. Es muy importante que de todas formas pues, no hay una descripción general, pero uno siempre ve que el SDRA en pacientes en pediatría es la principal causa de insuficiencia respiratoria, pero además es la principal causa de mortalidad y la mortalidad puede variar desde el 5% hasta el 70% y va a depender claramente de la severidad y el score de severidad que nosotros pues, damos en estos pacientes. Las siguientes 4 o 5 diapositivas me parecen muy importantes porque realmente necesitamos entender un poco la fisiopatología de todo el control respiratorio, la fisiología respiratoria, porque si nosotros entendemos la fisiología respiratoria, entendemos que en qué punto está, hay alguna lesión y acá es mucho más fácil entender que todos estos conceptos. El primer punto, claro, es el control de la respiración. Nosotros tenemos unos sensores periféricos y unos sensores centrales. A nivel de periférico tenemos el arco aórtico, el cuerpo carotídeo, que son sensibles a oxígeno y que son sensibles a pH, pero también a nivel central tenemos sensores sensibles a, por ejemplo, a CO2. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar una señal aferente que va a estar sensada a nivel de la protuberancia y de la médula oblonga, y esta nos va a generar una señal referente a nivel de los músculos efectores, que son los músculos respiratorios, y pueden ser dos, inspiratorios o expiratorios. Recordemos que a nivel inspiratorio es un proceso pasivo, activo, mientras que el expiratorio es un proceso pasivo. Si nosotros hacemos, hacemos un proceso efector, podemos estimular la contracción del escaleno, del esternocleidomastoideo, del diafragma y a nivel respiratorio de estos, y esto nos va a ayudar un poco más en la dinámica respiratoria.
Entonces acá, como les mencionaba, la inspiración, proceso activo, el diafragma es el principal músculo respiratorio y esto nos va a permitir un aumento del volumen pulmonar, y la expiración es un proceso pasivo, digamos que va a depender también mucho de la capacidad intrínseca de ese retroceso elástico del nivel del pulmón y de las fibras elásticas. ¿Y esto para qué nos sirve? O sea, digamos, esto llevado a la práctica, digamos, ¿cómo lo podemos ver? Uno, la posición, por ejemplo, a nivel de pediatría, la posición de las costillas en pediatría es muy importante, pues, digamos, de la anatomía del paciente. En los adultos, digamos que los adultos nosotros tenemos nuestras inclinaciones de posterior anterior, de superior inferior. Entonces, cuando nosotros inspiramos y hacemos inspiraciones profundas, aumentamos el diámetro antero-posterior. Los niños tienen sus arcos costales casi que horizontales, entonces al realizar ellos maniobras de inspiración, no aumentan su volumen pulmonar, entonces digamos que aquí ellos tienen ya un déficit, entre comillas, de base. Los pacientes digamos que sus músculos son mucho más fatigables, esas fibras rojas se fatigan pues con más facilidad. Los niños pues por su metabolismo tienen un consumo de oxígeno mucho mayor. Ellos de forma intrínseca tienen una vía aérea mucho más pequeña con digamos, con una resistencia mucho mayor, y realmente es una caja torácica mucho más complaciente que, digamos, que en situaciones de insuficiencia, digamos, que nos va a poder empeorar el cuadro. Acá está, digamos, esta diapositiva, digamos, que puede verse un poco compleja por las digamos, ecuaciones, pero realmente no es aprendérselas, sino es entenderlas. Entonces tenemos dos cosas muy importantes, dos conceptos, que es la ventilación y la oxigenación. Entonces, si nosotros pues, nos mentalizamos en que ventilación es sacar y barrer CO2, de eso, digamos, que cómo nos sirve, o sea, cómo se ve expresado. Entonces, la ventilación minuto, ¿qué es? Es la frecuencia respiratoria. Digamos que si yo necesito barrer más CO2, pues aumento mi frecuencia respiratoria. Si digamos que es menor, pues disminuyo mi frecuencia respiratoria. Pero además también tiene que ver mucho con el volumen corriente. El volumen corriente es ese volumen que, digamos, de aire que yo inspiro y expiro, digamos, de forma normal. Entonces, digamos que esto es lo que me va a permitir hablar de un volumen corriente, pero de un volumen minuto. Pero también es muy importante siempre acordarse del espacio muerto en estos pacientes. El espacio muerto, recordemos que es ese lugar en el que, digamos, que hay ventilación, pero no hay oxigenación. Y esto, digamos, que recordemos que es anatómico, es fisiológico, y lo que va a hacer es que, digamos, que siempre tenemos que restarle, digamos, que este espacio muerto al volumen corriente, pues para nosotros poder hablar de un volumen minuto de forma adecuada. Si nosotros tenemos una alteración en la ventilación, digamos, o qué tipo de problemas podemos ver a nivel de ventilación-perfusión, que no haya perfusión y que tengamos ventilación, y eso hablamos de un espacio muerto. ¿Listo? Y digamos, en cuanto a la oxigenación, digamos que la ecuación será pues un poco más compleja, pero realmente es mucho más sencilla. Pues, bueno, un poco más sencilla. La presión arterial de oxígeno que va a depender pues, de la presión alveolar que yo tengo, la presión de oxígeno que yo tenga a nivel alveolar. Y esa presión alveolar, ¿de qué va a depender? Uno, de la presión barométrica. ¿Listo? O sea, no es la misma digamos, presión acá en Bogotá que a nivel del mar. A nivel del mar es 760, aquí en Bogotá es 560. Entonces, si nosotros hacemos ese cambio, vemos que, por ejemplo, la presión alveolar nos va a cambiar en estos dos lugares. El aire normalmente tiene una humedad. Entonces debemos restar y debemos quitarle esa humedad al medio ambiente pues, para nosotros poder hablar de esa presión alveolar. Y pues claramente debemos hablar de nuestra la fracción inspirada de oxígeno que, digamos, que está en el ambiente. Digamos que si nosotros cambiamos esta FiO2, digamos que va a cambiar manipulamos, entre comillas, esta FiO2, pues vamos a manipular o pues vamos a cambiar esta presión alveolar. Y pues a esto tenemos que restarle lo del CO2, la presión, lo que tenemos a nivel alveolar de CO2, y este RQ, que es ese coeficiente, digamos que es una relación entre el consumo de oxígeno y la producción de CO2. Si yo tengo mayor producción de oxígeno o pues digamos que mayor consumo, esto me va a cambiar mucho. Y digamos que qué alteración de BQ podemos tener acá. Podemos tener un cuadro en el que yo tenga perfusión, pero no tengo ventilación, y esto estoy hablando de un cortocircuito. Esta gráfica simplemente para mostrarles que es muy importante reconocer que el pulmón, y acordarse que el pulmón tiene diferentes áreas y diferentes zonas de relación BQ, y digamos que esto más adelante nos va a servir para entender un poco, por ejemplo, digamos, por qué funciona el prono o digamos que otras digamos, variables. Y el último punto es la difusión alveolar. Este también me parece una de las características más importantes, y es porque si vemos, por ejemplo, nuestro paciente tenía una gran alteración a nivel de la difusión alveolar. La difusión alveolar, ¿qué es? Digamos, esa difusión a nivel, digamos, dependiendo del área y dependiendo del grosor de esta membrana alveolocapilar, pues multiplicado por un gradiente de presiones.
vemos que esto es un alvéolo sano, vemos que digamos, está el alvéolo, está el capilar y está la membrana del intersticio. Realmente vemos que es muy delgado, siguiente, pero por ejemplo en un paciente digamos, con algún cuadro de fibrosis, ¿qué podemos encontrar? Vemos que digamos, el grosor de esa membrana es mucho mayor, ese intersticio es mucho mayor, entonces mi difusión va a estar mucho más diluida. Si vemos digamos, que muchas de estas características, digamos, incluso en conjunto, las veremos en nuestro paciente. Y este punto, digamos que queríamos traer la colación con el doctor, y es esa, digamos que este nuevo concepto que debemos tener ahora de hipoxia e inflamación. Digamos que muchas veces no, digamos que no relacionamos estos dos procesos y realmente se ha visto que cada vez vemos que cuadros, condiciones hipóxicas me van a empeorar cuadros inflamatorios y cuadros inflamatorios me van a llevar a digamos que, a exacerbación de cuadros hipóxicos. Y digamos que, ¿sienten? Y por ejemplo, vamos a esto. Pásate la tele. Esto es muy importante y por eso les quiero recalcar el flujo bidireccional que existe entre hipoxemia e inflamación, o entre hipoxia e inflamación y inflamación e hipoxia. Lo que ustedes ven, esta es una publicación de ni siquiera es nueva, ya hace muchos años de New England Journal of Medicine, en donde en la parte derecha de la diapositiva ustedes ven aquellas condiciones de inflamación o la inflamación que ocurre en condiciones hipóxicas. Entonces, el edema pulmonar, el SLA. Entonces, la sola hipoxia o la sola hipoxemia per se induce respuesta inflamatoria. El paciente trasplantado de riñón, por ejemplo, ustedes lo ven ahí, trasplante de órgano de riñón. Ese órgano, mientras se trasplanta al receptor, dura un tiempo con hipoxia. Que si se supera ciertos valores que tenemos establecidos, pues ya no se pierde el órgano, sencillamente porque se disparó una respuesta inflamatoria. Y el fenómeno contrario también existe, que en condiciones de inflamación, pues existe hipoxia en condiciones de inflamación, por ejemplo el SLA, la neumonía, la colitis, la infección con patógenos, la neumonía. Entonces, el concepto es que hipoxemia e inflamación es bidireccional y se magnifican. Y les vamos a verificar, Cristian, el factor inducible de hipoxia tipo 1, que es un biomarcador que podríamos llegar a establecer, que en condiciones normales no se expresa porque es degradado por la vía de la ubiquitina, que ya les vamos a mostrar, y el del proteosoma. Pero en condiciones de hipoxemia sí se expresa y condiciona sobre todo la síntesis y la expresión del factor nuclear kappa B. Entonces, pues como lo menciona el doctor, realmente si vemos acá esta gráfica, arriba la parte roja, digamos que es un alto contenido de oxígeno, acá abajo es un bajo contenido de oxígeno, y digamos aquí a nivel molecular es lo que vemos, digamos que se ha visto y se vio que en condiciones de hipoxia se está relacionado con este factor inducible de hipoxia y en cuadros inflamatorios. Entonces vemos digamos, este factor inflamatorio inducible de hipoxia está en monómeros. Cuando empieza a haber situaciones de hipoxia, vemos que estos monómeros se vuelven un dímero y este dímero lo que va a hacer es a nivel nuclear se va a unir a un receptor de factor inducible de hipoxia y lo que va a hacer es, como vemos, uno va a estimular toda la angiogénesis y el metabolismo y además va a iniciar va a estimular la producción de toda la cascada de NF-kappa beta que como ya sabemos digamos, es toda la parte digamos, de la cascada inflamatoria, pero además nos induce la excreción de todos los light receptors que nos va digamos, pues, digamos, a hacer todos los receptores a nivel de membrana digamos que para perpetuar también estos cuadros de hipoxia. Pero vemos acá, por ejemplo, si este paciente realmente, o digamos que esta molécula se ve digamos que en niveles altos de oxígeno, se ve hidroxilada por estas prolinas, digamos, estas hidroxilasas de prolina, y al ser hidroxiladas van hacia el protosoma y son degradadas. Entonces no se da todo el proceso de inflamación. Pero además tenemos estos factores así, digamos que lo que encontramos también nuevamente son unos dímeros que acá vemos estas prolinas y estas hidroxilasas nos va, digamos que están de forma, digamos que en niveles altos están inhibidas, pero al presentarse en zonas hipóxicas, lo que va a hacer es se van a internalizar, este P50 y P53 son los dímeros que van a estimular el NF-kappa beta y nuevamente se va a iniciar toda la transcripción a nivel inflamatorio. Entonces vemos pues, claramente la relación entre niveles de oxígeno altos o bajos, como digamos que se dispara y se estimula toda la cascada inflamatoria. Doctores, esto no es ciencia ficción, esto es realidad. Un compañero de doctorado mío en Medellín que está trabajando en el factor inducible de hipoxia tipo 1 y se relaciona con el EPOC y la respuesta inflamatoria del EPOC. Por ejemplo, nosotros posiblemente una niña que arranquemos que da un factor inducible de hipoxia tipo 1 y SDA y sus desenlaces porque es hipoxia y inflamación, van de la mano. La prueba barática, bueno, y el equipo.
cada una, pero el punto que yo les quiero transmitir, o el mensaje que les quiero transmitir grande, era lo que hablamos en un principio, usar términos adecuados, reconocimiento temprano. El término inminencia de falla respiratoria no existe. No existe insuficiencia preventilatoria, existe insuficiencia respiratoria. No usemos la palabra ventilatoria porque es una CO2. Y cuando vamos a esto que estamos viendo ahorita, la biología molecular pues, de la falla respiratoria, estamos haciendo medicina translacional, muchachos. Usted sabe que la Sociedad Europea de Medicina Translacional esto lo define como el T2. Hay tres grandes bloques: el T1 cuando son solamente las biociencias, T2 cuando desde la clínica jalamos estas biociencias, y la T3 cuando ya esos resultados lo extrapolamos a la población general con ensayos clínicos simultáneos. Aquí estamos en T2. Lo que significa es que si entendemos que este factor inducible de hipoxia, que la hipoxemia me induce inflamación y la inflamación me induce pues, más hipoxemia, vamos a trabajarle duro a niño de urgencias que llega saturado y le vamos a aumentar la carga de alto flujo, le vamos a trabajar pues, un poco más rápido para evitar perpetuar el fenómeno, porque ¿en qué va a terminar? En mayor expresión del factor nuclear kappa beta. Y una cosa que no es un problema menor, sino es un problema mayor, que ustedes expresen muchos de los receptores acoplados a patógenos y muchos receptores de respuesta como muchos PAMs, que es el toll-like receptor que tú estás mostrando ahí. Acuérdense ustedes que el toll-like receptor 4 es el responsable de unir el lipopolisacárido cápsulas de los gram negativos, el 2 y el 8 del ácido lipotricoico de los gram positivos. Y de ahí para adelante se desencadena una respuesta inflamatoria que termina produciendo ¿qué? Factor de tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, y todas ellas en qué terminan. En una charla que hablábamos hace unos meses, en muerte celular regulada, patrón apoptótico, más que patrón necrótico, aunque el patrón necrótico también puede existir, más aún cuando se forma el inflamosoma. Entonces, el mensaje es que esa hipoxemia e inflamación es igual a deterioro progresivo, fenómeno increciendo. Doctores, frenen ese curso clínico. Préndelo con una buena aporte de oxígeno, con una buena hidratación, con una cánula nasal de alto flujo en su momento y cuando debe ser. ¿Ok? Listo. Y digamos que eso en cuanto a la fitoterapia que queríamos ver. La etiología siguiente. Digamos que lo podemos ver, lo podemos dividir de muchas formas. Esta me pareció, digamos, una de las más fáciles a nivel de la enfermedad pulmonar, la vía aérea y a nivel neuromuscular. Entonces, a nivel de la enfermedad pulmonar, ¿qué es? Neumonías, bronquiolitis, a nivel de la vía aérea, cualquier obstrucción. Y a nivel neuromuscular, digamos que miopatías y demás. ¿Sí? La evaluación que debe ser, lo que ya hemos visto, examen físico, examen, digamos que para clínicos, pero prima el examen, prima pues la clínica del paciente. ¿Sí? Y digamos que en esos pacientes, digamos que cuál es el manejo que debemos hacer. No olvidar nunca el manejo, el manejo básico, el ABC, el confort del paciente, digamos que menos llanto, que esté con la mamá, que digamos menos intervenciones. Iniciar de forma temprana los sistemas de alto flujo, una hidratación adecuada en estos pacientes y digamos que evaluarla, digamos que acá el uso de medicamentos nebulizados versus inhalados, pues porque recordemos que los inhalados requieren una coordinación mucho mayor, digamos, y colaboración del niño. Un niño llorando, un niño irritable no va a colaborar y claramente el porcentaje digamos, del medicamento va a ser mucho menor. Por lo que, digamos que por eso siempre digamos que, pues, debemos digamos que valorar a nuestro paciente pues, para saber qué utilizamos. Y cuando ya todas estas medidas han sido instauradas, ¿qué debemos ver? Digamos que si necesitamos una ventilación avanzada, ver si esta ventilación es invasiva, si es mecánica invasiva o no invasiva, si necesitamos un soporte inotrópico, manejo antibiótico y manejo de todas las comorbilidades. Sí, ¿listo? Estas son todas las estrategias que tenemos. Sí. Y acá me parece que de todas formas digamos, resume un poco esas estrategias que debemos ver. Acá vemos, por ejemplo, digamos que el aumento de la severidad de la hipoxemia. Aquí en el eje llevemos el incremento en esas intervenciones y vemos cómo, digamos que lo más básico es uno, el manejo de líquidos. Ya vemos cuando estamos ventilando a este paciente, pues mirar, digamos que evaluar el uso de PEP alto, el uso de maniobras de reclutamiento, el uso, por ejemplo, de bloqueadores neuromusculares y ya el uso, por ejemplo, de ventilación mecánica no convencional. ¿Listo? ¿Cuáles son nuestros objetivos acá? En la ventilación mecánica ya, corregir la hipoxemia, corregir la acidosis respiratoria, mejorar ese distrés respiratorio, prevenir o revertir atelectasias, prevenir la fatiga muscular de esos pacientes, permitir sedación y bloqueo neuromuscular para así disminuir ese consumo de oxígeno y permitir una estabilidad en la caja torácica. ¿Listo? Aquí, digamos que en adelante los voy a pasar rápido porque son las estrategias que hemos visto. Digamos que hay muchos estudios sobre que no sirve más ventilación mecánica invasiva, no invasiva, digamos que qué porcentaje de pacientes digamos que van a llegar a intubación, a mortalidad. ¿Sí? Digamos que esos son los resultados del estudio, pero digamos que en aras del tiempo
Simplemente los vamos a mencionar, toda la ventilación mecánica, recordar siempre los principios de ventilación protectora, volúmenes bajos, mantener una presión meseta de 30, pues menor a 30 y evaluar esa presión positiva al final de la expiración, pues para evaluar si digamos que vamos a tener mejor oxigenación con mayores PEPs, si vamos a tener, digamos que PAFIs mayores nos van a mejorar o nos van a disminuir esa mortalidad, y si por ejemplo esa titulación del PEP nos va a mejorar en el reclutamiento de nuestros pacientes. Las maniobras de reclutamiento, que simplemente digamos, es promover esa reapertura de esos alvéolos colapsados, que lo que queremos es pues, digamos, que promover y mejorar ese intercambio gaseoso para una mejoría en la distribución pulmonar. Aquí, siguiente. Entonces aquí simplemente esta gráfica lo que muestra es que, digamos, que con aumentos del PEP y con volúmenes estables vemos cómo digamos, que la saturación digamos, que nos va mejorando y ya una vez digamos, que tengamos pues, un valor óptimo y una saturación adecuada podemos hacer ese... Digamos, en pediatría son muy cuestionadas. Definitivamente los adultos tienen hallazgos un poquito más caros, los desenlaces primarios para nosotros siempre no son buenos. Y lo que han demostrado los estudios es que existe una mejoría transitoria en esa oxigenación. Entonces, subir presiones abruptamente o progresivamente y mantenerlas ahí y luego bajarlas se ha asociado en pediatría más a problemas de barotrauma o urotrauma. Y una cosa muy importante, sobre todo para los de cuidado intensivo, es cómo modifica el strain y el estrés de manera dramática, llevando a futuro a una injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Entonces, nosotros en pediatría definitivamente no la recomendamos, los adultos lo hacen un poquito más liberalmente. El bloqueo neuromuscular, otra de las digamos, estrategias, es usar a pacientes digamos, con hipoxemia que presentan pobre sincronía con el ventilador a pesar de una sedación profunda, y lo que queremos ver digamos, es que esa mejoría en el acoplamiento de este paciente con el ventilador, digamos que para nosotros pues, poder mejorar y digamos que aquí pues, en este estudio lo que se dio fue disminución de la mortalidad a los 28 días, menos días de ventilación y menos pues, barotrauma. Siguiente. Acá en este estudio de New England lo que muestra digamos, es un estudio pues, para ver digamos, la diferencia entre esa posición prona y la posición supina, pues, digamos, que cuáles son las ventajas en estos pacientes. Aquí, digamos que pues, en este estudio, pues al final, digamos que haciendo todo el análisis estadístico, lo que pues, resumen es que definitivamente estos pacientes en prono, digamos que de forma temprana, van a mejorar digamos que esa supervivencia a los 90 días en estos pacientes, digamos que pues, de forma muy somera, digamos que en este análisis. Simplemente, ¿qué queremos, digamos, qué busca el prono? Digamos que, ¿cuáles son esas claves para digamos, en las que nos sirve este prono? Una implementación temprana nos va a permitir una ventilación protectora, optimización de CPP para un mejoramiento del reclutamiento alveolar, asociado digamos, a todas las maniobras previas. Recordar simplemente que como vimos que este paciente, digamos que su indicación última o máxima era el ECMO, pero realmente digamos que casi que el 30-36% de los pacientes de insuficiencia respiratoria van a llegar a ECMO. Lo que pasa es que realmente muchas veces no se hacen todas las maniobras previas de ventilación y por eso van a terminar realmente. Pero pues no quedamos con la idea que digamos, es digamos que la medida final en estos El pacientes. mensaje que les queremos transmitir es que en insuficiencia respiratoria refractaria hay muchas alternativas antes de llegar al paso final que es el ECMO venoso. Yo quiero decir una cosa de manera respetuosa, pero quiero decirla, y es que lamentablemente se ha difundido la idea entre los intensivistas pediatras, entre los residentes de cuidado intensivo, entre los residentes de pediatría, y es que el ECMO es la panacea, pues, y que si no se ECMO no se puede intensivo. Y lamentablemente esa no es la realidad ni la verdad. Realmente lo que escribe el grupo más grande de ECMO, que es el ELSO, es que deberíamos ser centros de referencia para poder y realizar ECMO. Y para eso son 2 o 3 hospitales o 2 o 3 hospitales a veces por ciudades grandes. Y nosotros en Bogotá, aquí en la cara infantil, hacemos ECMO arteriovenoso, venoso adultos y pediátricos. En Chayo tienen muy buena experiencia y lo hacen pues también muy bien. Y de repente no necesitamos más centros para estar haciendo ECMO. ¿Por qué razón? Porque es que definitivamente todos los demás pacientes, un 90% o más, terminan pues siendo exitosos las estrategias que nosotros utilizamos, bien utilizadas, es decir, manejo farmacológico, manejo ventilatorio pleno. Este paciente la sacamos adelante sin ECMO. ¿Por qué razón? Porque nos faltaban todavía 3 o 4 cositas
de estrategias ventiladoras protectoras con las cuales la logramos rescatar. Por ejemplo, el bajo que tuvimos es muy fácil saber cuándo mete un paciente en bajo, es muy difícil saber cuándo lo retiro. Y eso depende más, creo yo, en este momento, con el soporte de evidencia, más que de la ciencia, del arte. Y debemos obviamente decidirlo en su momento pues, para que no genere lesiones del pulmón. Pero yo no quiero que nuestros intensivistas de última generación y los pediatras también recientemente graduados se lleven la cabeza que si no existe ECMO, si no lo meto en ECMO, el paciente se va a morir. No, usted no le dice puede hacer muchas cosas. Usted puede nebulizarlo, puede usar medicamentos, puede usar cardio de alto flujo, puede ventilarlo con todas las estrategias que podemos tener de ventiladores con las cuales hemos logrado sacar adelante muchos pacientes. No quiere decir que el ECMO no sirva, no, claramente sí sirve, claramente el endovenoso tiene muchos mejores resultados que el arteriovenoso. Y los resultados son muy buenos y cada vez adquiere más experiencia. Pero ojo, si este paciente está tan crítico, tan inestable, tan insaturado, pues llevarlo a un centro de ECMO va a ser difícil, por lo tanto debemos fortalecer los equipos para transporte de ECMO desde el hospital de sitio y llevárselos al hospital. Bucaramanga tiene una experiencia fantástica de mostrar el mundo. Chayo está allá con su equipo de transporte ECMO también en desarrollo. Entonces, el mensaje que yo les quiero transmitir es que definitivamente es una estrategia útil, pero es profundamente invasiva y obviamente con indicaciones claras y profundas. Y eso es, pues obviamente, el mensaje que para mí es más importante que se queden ustedes. Muestra que lo de cuando considera falla hipoxémica refractaria, que creo que es importante, la anterior, digamos, lograr una definición de qué se considera falla hipoxémica refractaria es complejo. Cuando ustedes se van al soporte de la literatura, realmente las definiciones son variables, pero lo que sí es claro es que a veces nos quedamos con un solo indicador que puede ser una variable de repente bastante volátil que puede modificarse en el tiempo. Lo que más frecuentemente está descrita, pues obviamente es encontrar profundas alteraciones en oxigenación y con fracaso en la convencional y en alta frecuencia. Nosotros en pediatría tenemos muy buena experiencia y resultados muy diferentes en alta frecuencia con respecto a los adultos, por ejemplo. Y no quiere decir que eso no sirva en adultos. Cuando uno compara los dos trabajos pues, que existen de BAFO en adultos, el Oscar y el Oxlade, los dos con ensayos clínicos bien hechos, nos damos cuenta que uno está a favor y el otro está en contra. O sea, los adultos deben seguir perfeccionando las estrategias para usar BAFO. Pero nosotros con BAFO nos va muy bien. Y rescatamos muchos niños, pero definitivamente que fracasó en bajo, que tengo parámetros altos, que usted considera, pues obviamente, remitir a un centro de... Listo. Y simplemente entonces ya las conclusiones pues, para llevar a casa. Uno, reconocimiento temprano de esa insuficiencia respiratoria aguda, hacer un manejo en equipo, un manejo multidisciplinario, establecer la etiología claramente de este paciente pues, para poder nosotros hacer un adecuado abordaje, establecer esas estrategias de ventilación mecánica versus no mecánica invasiva versus no invasiva, instaurar estrategias de ventilación mecánica protectoras de forma temprana, realizar, pues, evaluar todas esas otras maniobras asociadas que nos pueden ayudar mucho a nuestros pacientes, el PRON, el reclutamiento y el bloqueo neuromuscular, entre otras, y ya evaluar la necesidad de ventilación mecánica no convencional ya al final. Y pues eso era como... Para empezaremos a trabajar, Cristian, quiero felicitarte. Hiciste una excelente presentación, resumir en una horita un tema tan complejo, tan extenso, no era fácil, lo hiciste muy bien, te felicito. El caso clínico tiene lugar a propósito pues, del pico respiratorio que estamos viviendo. Y los mensajes posiblemente son muy claros, como tú lo dijiste. Regresemos un poquito a esa biociencia, regresemos un poquito a hacer esa medicina translacional para que no olvidemos conceptos que son fundamentales y llevémoslos a la clínica. ¿Quién debe llevar eso a la aplicación del paciente? Usted, que es el clínico, ¿cierto? Posiblemente la persona formada en biociencias le queda más difícil llevarlos a la clínica, en cambio al clínico le queda más fácil traerse eso para que tenga aplicabilidad clínica. Tenga claridad meridiana frente a las intervenciones. Cuando tú mencionabas de lo básico no es lo más sencillo, lo básico es lo fundamental. Si usted quiere construir un edificio de 20 pisos, tiene que tener un primer piso muy sólido. Reconózcalo, sospéchelo y trátelo. Y finalmente, este es un trabajo en equipo, vaya haciendo escalonamiento y cuando usted ya cree que no respondió a lo que hizo, pues pida ayuda y posiblemente traslade al paciente a terapia intensiva, donde puede hacer un manejo un poco más integral. Muchas gracias a todos por su asistencia.